Y por eso, en este Salmo capítulo 1, quiero compartir con ustedes lo que hace la palabra de Dios. Como creyentes, esto lo hemos mencionado muchas veces, como creyentes podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, nos podemos esforzar mucho, podemos trabajar mucho, podemos dejar el día de reposo del Señor y seguir trabajando, podemos seguir buscando, ¿verdad?, humanamente, físicamente lo que necesitamos. Pero curiosamente la palabra de Dios que es nuestro Padre, dice en su palabra que Él nos va a proveer de todas las cosas. Esto no quiere decir que dejemos de trabajar. Esto quiere decir que tenemos que aprender a confiar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido el Espíritu Santo de Dios? La mayoría hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, amén. Quien no ha recibido el Espíritu Santo de Dios necesita aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y recibir el Espíritu Santo. Quien ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, esa persona ya tiene vida eterna. Esa persona cuando muera irá al cielo y pasará una eternidad con el Señor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, debemos de comprender lo que dice el Salmo capítulo 1. Así es que este Salmo capítulo 1 lo vamos a estudiar, yo creo que en unas 3 o 4 o 5 secciones, porque vamos a estudiar lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1, del 1 en adelante, del 1 al 6, dice la palabra de Dios así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar al Señor. Padre, agradecemos tus misericordias. Gracias. Hoy hemos cantado gracias, muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Amén. Estamos, Señor, aprendiendo más de ti, de tu soberanía, de tu poder y de tu palabra. Comprendemos más cosas, Señor. Aunque hay siempre algunas dudas, por mucho, Señor, comprendemos que tu palabra es fiel y verdadera. Y que tú harás que tu palabra, dice ella misma, que no regresará a ti vacía, sino que hará lo que tú dices que hará. Y hoy, Señor, quiero pedirte que bendigas a tu iglesia,
que hables a tu iglesia, que tu iglesia pueda escuchar este mensaje para entender, comprender y hacer lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Curiosamente, el Salmo 1 nos enseña maravillas. Maravillas nos enseña. Una de las cosas que he aprendido en todo este andar en la palabra de Dios, no sé si sea mucho tiempo o poco tiempo, el camino que hemos recorrido como pastores. Tengo muchos amigos, pastores, misioneros, llevan años sirviendo al Señor. Muchos de ellos nacieron en cuna cristiana, muchos de ellos misioneros, pastores, nacen y siguen el mismo legado de sus padres. Pastores, dejan a cargo a sus hijos y siguen el pastorado. Y es algo bello, hermoso ver todo esto de lo que se hace. Y entonces, en lo personal, nosotros llevamos aproximadamente como pastores 16 años como pastores. Y hemos experimentado muchísimas cosas, más que experimentado, conocido, porque Dios nos ha mostrado tantas cosas. Cuando leemos la Biblia, no solamente la leemos como un libro teológico, no solamente aprendemos una teología y no solamente aprendemos algo que la Biblia dice y que no lo tomemos en serio. Soy una de las personas que cuando leo algo, que aunque no está escrita directamente hacia mí, la veo como si estuviera escrita hacia mí. Y es impresionante cuando leo la Biblia y comprendo que la Biblia me dice una palabra tan hermosa, tan maravillosa como en el Salmo 1. Y esta palabra que me encanta porque el Salmo 1 inicia diciendo bienaventurados. Y cuando entendemos y comprendemos qué quiere decir la palabra bienaventurado, entonces entendemos que es dichoso, feliz o doblemente feliz, alegre, contento. Y la Biblia inicia, el Salmo 1 inicia diciendo feliz, bienaventurado, alegre. Es aquel hombre o mujer que no anduvo. Y cuando me encuentro con esta frase, a veces llego a pensar, yo en aquel tiempo pasado sí anduve en camino de pecadores, sí anduve también en silla de escarnecedores, también anduve. Y entonces me encuentro dentro de esto y a veces pensaba yo de esta manera, yo no soy entonces una persona feliz y dichosa, porque sí anduve en estos caminos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, la Biblia dice que nuestros pecados han sido perdonados. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Y esto me conforta y entonces me vuelvo a mirar aquí y digo, entonces debo de ser feliz y debo de ser una persona alegre porque han sido perdonados mis pecados. Porque cuando me sentaba con escarnecedores, me sentaba con los pecadores, me sentaba con las amistades que maquinábamos cosas malas, el Señor me rescata de ahí. Ay, pero igual como lo vimos hace 15 días, el Señor nos hace un llamado, muchos son llamados y pocos los escogidos. Y ahora, de acuerdo a cómo Dios nos ha llamado y nos ha escogido, ¿para qué? ¿Cuál ha sido el propósito? El mismo Salmo nos
enseña que en el verso 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando me hacen mi comida favorita, yo quiero comerla toda la semana. Y me encanta y lo disfruto. Y una de mis comidas favoritas es el mole. Sí, el mole. Ay, el mole, qué rico. Yo puedo comer mole toda la semana. Enmoladas toda la semana. Cuando hacen talentos en la iglesia aquí y hacen mole, yo les digo a los hermanos que están en la cocina: prepárenme mis enmoladas. Y a veces quiero que sobre porque quiero más enmoladas. Y si usted compara eso, lo que a usted le gusta de su alimento, hay personas que tienen un alimento que les encanta, les fascina. Hay alimentos que no somos tan aficionados siempre. Hay algunos que no nos gusta, no somos tan apasionados al huevo. Yo no soy muy apasionado al huevo y otros sí. Y les encanta el huevo. Y comen tortas de huevo. Y comen huevo en chile. Y salchichas con huevo. Huevo hervido. Y hay todo en su comida. Es huevo, no les fascina el huevo. No sé si me estoy dando a entender en esto. Y cuando una persona tiene un gusto por las verduras, ¿verdad? Se apasiona y le encantan esas verduras como el brócoli, la coliflor y otro tipo de alimentos, y es increíble todo esto. Es curioso, pero aquí en la Biblia dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y la palabra de Dios es un alimento. Yo sé que muchos disfrutan cuando leen la Biblia. Y lo disfrutan tanto que dicen: ay, mira, voy a leer el mismo texto. Oye, ya has leído ese texto 10 veces, pero me encanta. Me fascina el Salmo 1, me fascina el Salmo 40, el Salmo 119, el Salmo 23, el Salmo 90, el Salmo 91, el Salmo 27. Ay, son mis preferidos. Y otros pueden decir: a mí me encanta el Juan 3:16, el Juan 1:9, y Romanos 3, y Romanos 6, y me encanta 1 de Corintios y 2 de Corintios, y otros tienen ese gusto, pero todo está enfocado en la palabra de Dios, ¿cierto? Porque usted disfruta, ¿cierto? Leer. ¿O no lo disfruta? O no dice: ah, me hace falta leer. Cuando uno no ha comido el alimento espiritual, nuestro espíritu lo anhela y dice: necesito. Como muchos anhelaban estar en la casa del Señor para oír la palabra de Dios, porque muchos me decían: no es lo mismo, pastor, estar ahí viéndolo, no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo. A veces cuando yo veo un programa de MasterChef, veo que hacen comida y veo que está bien deliciosa, pero no la huelo, no sé a qué huele. Y se disfruta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también está viva, como cualquier alimento que nos sirven en la mesa. Y esto debemos de comprender, amados hermanos. En el versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así es que la frase que será como árbol es la comparación de lo que debemos ser. ¿Cómo debemos ser? Como un árbol. ¿Cómo es ese árbol? Que está plantado junto a corrientes de agua. Y las aguas, si usted es un árbol, las aguas que le producirán esta dicha y felicidad es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos va a nutrir y la que nos va a dar esa vida.
que vamos a estar viendo el Salmo capítulo 1, yo creo que en 3 o 4 o 5 secciones. Así es que agárrese y disfrute lo que va a escuchar. Amén. Amén. Porque solamente estamos llevándolo a la introducción. Punto número 1. Árboles. Hablemos de árboles. Por favor, levante su mano allí en su lugar y digan conmigo: la Biblia me compara con un árbol y yo voy a ser un árbol frondoso y productivo. Amén. Muy bien. Agárrese, por favor, abroche sus cinturones ahí en su lugar, porque ¿sabía usted que los árboles también son sacudidos por fuertes vientos? ¿Sabían que los árboles también pueden tener mucho fruto y otros no tienen fruto? ¿Sabía usted que en la Biblia son comparados muchas clases de árboles y uno de ellos que nos debería de preocupar son los árboles otoñales? Y debemos de comprender y entender que no caigamos nadie en ser un árbol otoñal. ¿Qué es un árbol otoñal? ¿Sabe que el tiempo de otoño es cuando caen las hojas, no hay fruto y es un árbol y un tronco seco? Parece que está seco, ¿cierto? Ese es un árbol otoñal. Un árbol que no se le ve vida. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 15, nos enseña un gran ejemplo acerca de unos árboles. En el libro de los Jueces, capítulo 9, es una historia maravillosa. ¿Por qué en el libro de los Jueces nos enseña esta historia? ¿Sabe por qué en el libro de los Jueces nos muestra esta historia? ¿Sabía usted que en el libro de los Jueces, cada vez que se levantaba un juez, un gobernante, y quería gobernar a la nación de Israel, ese juez llegaba a morir y el mismo pueblo hacía lo que quería? Y algunos de los jueces que usted sabe, que usted conoce en el libro de los Jueces, muchos de ellos no obedecieron al llamado de Dios. Y a mí me impresiona mucho el ejemplo, por ejemplo, de Sansón. Su llamado, su fuerza, su voto y todo eso, pero por quererse aferrar a una vida que él quería y no quería hacer lo que Dios le había llamado y lo había escogido para eso, le escogió y sufrió las consecuencias. En el libro de los Jueces, capítulo 9, nos enseña la historia maravillosa del versículo 8 al 15. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tiene? Dice que fueron una vez los árboles, ¿sí dice así? Recuerde que es un ejemplo. Recuerde que nos está comparando con árboles. Y dice que fueron una vez los árboles a elegir rey. ¿En dónde? Sobre sí. ¿Quién está buscando un rey? ¿Quién está buscando un rey? Aquí en la historia, ¿quién está buscando un rey? Los árboles. Diga conmigo, árboles. ¿Sí está aquí? Dale una sonrisa. Ah, muy bien, sí se ve. Dice que fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. ¿Y sabe a quién se acercaron primero? Al árbol del olivo. Digan conmigo, árbol de olivo. ¿Qué produce un árbol de olivo? Fuerte. No. ¿Qué produce un árbol de olivo? Aceitunas.
para ungir el sacerdocio y a los reyes. ¿De dónde? De las aceitunas. ¿Estamos aquí? Y dice este texto que estos árboles vinieron y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Ahora, esto me hace pensar tanto en aquellos que enseñan de diferente forma. Tenemos un llamado y Dios nos llama y nos escoge. Imagínense el llamado que tenemos. Entonces Dios nos llama y nos llama con un propósito. Amén. Y este árbol, o estos árboles, buscaban un rey. Y curiosamente se acercan a un buen árbol. Pero este árbol tenía la convicción de por qué había sido llamado y por qué había sido elegido. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su misión? Dar aceitunas. ¿Cuál era el verdadero objetivo que dice este mismo árbol? Honrar a Dios. ¿Sí lo ven? Y él entiende el propósito y el llamado. Dice: yo no voy a dejar mi llamado por ser grande. Y hay otros que voltean eso y dejan su llamado por querer ser alguien en el mundo, en la vida. Y es triste cuando veo cristianos, pastores, líderes que dejan su llamado. Muchos han dejado su pastorado, su llamado, por querer ser alguien, por ser reconocidos. Y tristemente han perdido la vida en ese enfoque humano. El olivo está mostrándose aquí seguro por el cual ha sido llamado. Y él dice claramente: no voy a dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande. ¿Por qué dejar mi llamado? ¿Por qué dejar mi ministerio y querer ser alguien reconocido en la vida? Dice en el versículo 10, dijeron los árboles entonces a la higuera: bueno, anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera y le dijo: ¿qué pasó? Yo tampoco voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto. Convicción del llamado, convicción del por qué hemos sido llamados. Amén. No, el olivo dijo no, la higuera dice no. Y noten la frase que está ahí en la Biblia donde aclara y dice: no he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande. ¿Comprende? Los árboles buscan un líder potencial, un líder que los guíe, que los capitanee. Y ellos quieren y eligen primero a este árbol del olivo, después a la higuera.
Y ellos dicen, no, nosotros preferimos servirle a Dios. Nosotros preferimos hacer esto para Dios. ¡Qué tonto eres, árbol! Eres un tonto. Podrías ser el presidente de la República, hasta de los Estados Unidos. No. ¡Wow! Pero dicen estos árboles, no, yo no quiero ser grande. Yo quiero servir. ¿Comprenden esto? Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Y cuando alguien nos llama, y si Dios nos llama y nos escoge, lo hace con un propósito. ¿Sabes cuál es tu llamado? Me ha tocado ver a muchos amigos míos, pastores, amigos en la fe, y conozco a varios, muchísimos. Y entonces conocí a un hermano que era buenísimo en la música, buenísimo. Sabía tocar la batería, el bajo, la guitarra, sabía. Pero quiso ser pastor. Bueno, dije, dentro del ministerio. Y él se aferra a ser pastor. Dije, bueno, está bien, es algo muy bonito, ¿cierto? Pero yo no veo aquí a la higuera aferrándose a ser olivo, ni al olivo aferrándose a ser higuera. No sé si me doy a entender. Y he visto grandes, buenos predicadores. Lo he visto, que se aferran a ser músicos. Y otros músicos que se aferran a estar en la política. Músicos cristianos. Sí. Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en cada ministerio. Y Dios nos llama a un servicio. La palabra ministerio es servir. Y cuando Dios nos llama a ese ministerio, mire, ponga mucha atención. Si usted ha sido llamado con un propósito, con un enfoque, no deje su ministerio. Luche por su ministerio. Aprenda a aferrarse a su ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó con un propósito. Dios no nos llama solamente por llamarnos y ya. Uno quiere ser grande, ¿cierto? Y hay buenas predicaciones motivacionales ahora para creyentes a ser grandes. Y entonces cuando yo escucho a un pastor decir, me voy a meter a la política, a un pastor, a mí me da mucha tristeza eso. Un pastor diciendo, yo voy a entrar en la política. ¿Vas a dejar el pastorado? Sí, lo voy a dejar. Y voy a entrar a la política para hacer algo. Ese es el pretexto. Pero dejan su ministerio por querer estar en la política. Y no debería de ser así. Aquí mismo, en el versículo número 12, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Los tres tenían claro su llamado. Uno dijo, lo que yo hago honra a Dios. Otro dijo, mi dulzura, mi fruto. Y el otro dijo, ¿qué dijo el otro? Era para alegrar a Dios y a los hombres. Vean lo que dice, me encantó esa frase. He de dejar mi mosto que Dice, he de dejar mi mosto, dice, que alegra a Dios. y a los hombres. ¡Wow!
cuando vi eso dije, wow, hay personas que tienen un llamado tan bello, tan hermoso, que alegra a Dios. Y cuando dejan ese llamado, entristecen a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados con un propósito. Por eso debemos de comprender que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Debemos de comprender lo que hace su palabra y no leer la Biblia solamente como un libro más o cualquier libro. Debemos de aprender el llamado que Dios nos ha hecho para que le digamos a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? Pues Dios le ha llamado con un propósito. Quizá Dios le ha llamado para que usted sea la persona con dulzura y que tenga mucho fruto. Quizá Dios le ha llamado como el olivo. Quizá Dios le ha llamado como la higuera o como la vid, para que produzca algo. ¿Para quién es? Para Dios, para el Señor. Y cuando comprendemos esto, los árboles siempre van a buscar un líder. Y en el verso 14 dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿Sabe qué es una zarza? No es un árbol grande, frondoso, lleno de frutos. No es un árbol que lleve un fruto raro, no. Es un arbusto. Le dijeron a la zarza, su tamaño, hierbas, espinos. Y los árboles le dijeron a la zarza, reina sobre nosotros. Y vean qué cosa dice la zarza. Oh, claro que sí, yo voy a reinar sobre ustedes. A ver, vénganse para acá. Ustedes están necesitados de amor. No les voy a dar el amor que necesitan. ¿Comprende? ¿Comprende? Porque la zarza responde a los árboles, dice, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¡Al sombra! Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ya me imagino a los cedros del Líbano, ¡ah, la zarza nos va a quemar! Cuando un verdadero creyente comprende su llamado, sirve. Amén. Sirve con su llamado. Cuando un verdadero creyente sabe por qué está aquí en la tierra, sirve. Se prepara. No para ser el presidente de la república, no. No para estar en la Cámara de Diputados, no. Es que, pastor, Nehemías estuvo en la política, por supuesto. Varios del Antiguo Testamento estuvieron en la política, pero ellos sabían su llamado y no dejaron su llamado, comprendieron su llamado. Y cuando comprendemos nuestro llamado, nos aferramos más a nuestro llamado que para ser grande. Por eso debemos de comprender tres cosas importantes. Número uno, tú honras a Dios con tu servicio a Él. ¿Como quién? Como el olivo. Su llamado, su convicción decía, no voy a dejar mi aceite que honra a Dios. Y la forma de honrar a Dios
precisamente reconocer ese llamado. Punto número 2. Alegras a Dios con tu servicio. Dios te ha dado un don maravilloso para que alegres al Señor. ¿Comprende eso? ¿Comprende por qué has sido llamado? El punto número 3. Jamás dejes tu dulzura ni tu buen fruto. Eso se llama convicción. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido elegidos. Muchos son llamados, pocos son elegidos. Y de aquellos elegidos deben de aprender a servir al Señor con este gozo, con esta alegría. El Salmo inicia diciendo: bienaventurados, son felices. En la Biblia, en la ley está su delicia. Allí en la palabra. ¿Para qué he sido llamado, Señor? ¿Para qué? Muéstrame en tu palabra mi llamado. ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué quieres que esté en este lugar, en este trabajo? Si voy a estar, Señor, en la Cámara de Diputados, que yo hablo de tu palabra. Seguramente es tu llamado la que impactará. Pero no busques el ser grande. Busca el servir al Señor. Ahora, de esta manera, muchos han querido ser o estar dentro de la política. ¿Eso es malo? Eso no es malo. Es malo cuando pierden el enfoque de su llamado. Ya no sirven a Dios porque pasan demasiado tiempo en la política. Ya no están en las cosas del Señor porque tienen demasiadas cosas en la política. Pero cuando entienden su llamado, le dan lugar y preferencia a las cosas del Señor. En la Biblia nos dice claramente que Dios es rey. Así como la Biblia nos muestra que Dios es rey, también Dios es un servidor. Dice la Biblia que Él dejó su trono para venir y servir a quien le quiere. No confundamos que Dios sea un sirviente. Comprendamos que Él sirvió. En Romanos capítulo 11, verso 29, nos enseña algo muy hermoso. Romanos 11, 29. ¿Lo tiene? Dice claramente: porque irrevocables son los dones. ¿Y qué? Y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le puedes decir a Dios: Dios, ya no quiero mi llamado, te lo regreso. Irrevocable. Es algo que no se le puede decir a Dios: ya no quiero ser maestro de la escuelita bíblica o de la escuela dominical, Señor, porque tengo otras cosas que hacer. Oh Señor, ya no quiero enseñar, ya no quiero pastorear, porque ahora me ofrecieron un mejor trabajo, voy a ganar más. No, ya no voy a estar en la música, en la alabanza. Discúlpeme, hermana Eva, ya no voy a venir porque tengo otras cosas que hacer. Voy a dejar mi dulzura, mi aceite, voy a dejar todo eso que Dios me ha dado para servir. Imagine esa higuera diciendo: no, hoy ya no voy a producir higos, no más. Bueno, pues le va a pasar lo que a la higuera con Jesucristo. Tenga mucho cuidado, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones son irrevocables. El Señor me ha dado un don, y el Señor me dijo: bueno, Juan Ángel, vas a ser pastor.
Bueno, Señor, si tú lo dices, que yo voy a ser pastor, entonces permíteme empezar una iglesia, pero donde no haya nada, Señor. Si tú dices que yo voy a ser pastor, respáldame y provéeme. Así es que voy a orar, Señor, a ti 3 meses. Y si en 3 meses no me respondes con un terreno para tu iglesia, yo no voy a ser pastor. Y en 3 meses el Señor me respondió. Y yo me quedé. Me respondió 3 meses. Pero no quedó una duda en mí de, seré pastor. Seré pastor. Bueno, otra prueba. No. En ese momento, Señor, tú me llamaste, aquí me voy a quedar. Y entonces muchos me empezaron a juzgar y a criticar. ¿Es usted pastor? Sí, soy el pastor. Y a veces me costaba trabajo decir, soy el pastor, porque cuesta un poco de trabajo adaptarte ahora a mi llamado. Y entonces alguien me dijo, tienes que decirlo, porque lo eres. Así como cuando dices que eres hombre porque lo eres. Y dije, sí, es cierto. Soy el pastor de la iglesia, Movimiento de Fe en Tepehuacán. Amén. Y Dios nos llama y Dios nos respalda y se ve el fruto del trabajo. Y no voy a dejar mi llamado, ni mi dulzura, ni mi aceite. No voy a dejar morir y ser grande. No, yo quiero seguir sirviendo. A mí me encanta servir y quiero seguir sirviendo. ¿A ustedes? Amén. Bueno, al menos no a la cabeza. Vamos finalizando. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Si la Biblia en el Salmo nos estaba comparando con árboles, y si la Biblia nos sigue comparando con árboles, ¿usted qué tipo de árbol es? ¿Cuántos años viven los árboles? Muchos. Déjeme, le pregunto nuevamente, ¿usted qué tipo de árbol es? No me vaya a salir con que usted es un pino. No me vaya a salir que usted es un pirul. Diga por favor que usted es un árbol de naranjas que da fruto, o de mandarinas. O bueno, si usted quiere ser un árbol que produce tunas. ¿Sabe cómo se llama ese árbol? Si sabe, ¿cómo no? Es una nopalera, ¿no? Y produce nopales y tunas. Son muy ricos, ¿o no? Y son dulces, ¿o no? ¿Qué importa si usted es un nopal? ¿O usted es un árbol de plátanos o de mangos? Sí, pero ¿de cuáles mangos? ¿De cuáles? ¿De los chiquitos? ¿O de los Hades? Lucas 6, 43 al 45 dice que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces, ¿usted qué árbol es? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué árbol es?
¿Qué tipo de árbol es? Dice claramente, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, no se cosechan higos de las zarzas, no se cosechan uvas de las zarzas. Imagínense los árboles buscando a una zarza que no da fruto. Imagínense eso. Se debe de comprender que los árboles que dan fruto en esta tierra, en este mundo, son señalados, como dice el verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. ¿Qué cosa? Saca lo bueno. Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso debemos de comprender el llamado que Dios nos ha hecho. Si usted tiene un llamado, es comparado con esos árboles. ¿Quiere usted que le vaya bien? ¿Sí? ¿Quiere que le vaya bien? Sí. Vamos a regresar rápidamente al Salmo 1 para ir finalizando. Note que en el Salmo 1 dice que hace la comparación primero de aquellos que en la ley de Jehová está su delicia y son comparados como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, hay cosas aquí que se deben de comprender como el fruto. Se da en un tiempo. Cada cuando se producen los mangos o las naranjas. Las naranjas están en el mercado. Cada cuando se producen los limones. Una vez al año, siempre. Cada cuando hay plátanos. Diario, siempre. ¿Está comprendiendo? Cada cuando usted produce un fruto. Una vez por año. Entonces, ¿le hace falta estar junto a las corrientes de aguas para que dé su fruto a su tiempo? Hay árboles que nunca dejan de dar fruto. Siempre están dando fruto, constantemente están dando fruto. Otros dan fruto por temporadas. Pero si hay, y yo veo un árbol que no produce fruto, piensen, los árboles que no producen fruto son pirules, pinos, se ven bonitos, nada más. ¿Estamos aquí? Usted es un árbol, es comparado con un árbol, ¿cierto? Cada cuando da fruto, cada cuando produce su aceituna, produce su dulzura, está produciendo uva, el mosto lo produce, se está multiplicando. Comprendamos lo que la Biblia dice, seamos fieles. Quiero que todo me vaya bien, estoy prosperando pero no llevo fruto. Ahora entonces no proviene de Dios. Escúchame, hay gente que es muy próspera, es millonaria, no es creyente, es atea. Entonces no se vaya con la finta de que está siendo próspero por Dios.
Cuando una persona es próspera, cumple lo que dice el verso 3, da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, pero no deja su fruto. ¿Estamos aquí? Sí. Incline un momento su cabeza. Incline un momento su cabeza. Y ore conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque aún no me has llamado. Si me has dejado aquí en la tierra, Señor, si me permites estar aquí en la tierra, es para que yo produzca fruto. No permitas, Señor, que yo parta ciego contigo y no producir fruto. Déjame producir fruto mientras estoy aquí en la tierra. Permíteme llevar fruto que glorifique tu nombre, que te honre, que te alegres. Quiero llevar ese fruto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Todos escucharon buen amén? Amén. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente.